por tu gracia, presenta. Señor amado, venimos ante ti, mi Dios hermoso, en el nombre de Cristo Jesús, a pedirte, Señor hermoso, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a la verdad de tu palabra. Señor, necesitamos, Señor hermoso, de ti y queremos, Dios amado, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Pedimos, Padre hermoso, Señor, que en este momento nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay dos clases de personas en el mundo y dos clases de personas aquí en esta congregación, aquí donde estamos. Y la Escritura nos habla de estas dos clases de personas. Ahora, hay muchas diferentes culturas y tradiciones y hay diferentes colores de piel y tamaños de estatura y muchas características que nos hacen un poco diferentes unas personas a las otras. Sin embargo, todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos somos seres humanos, todos somos creación de Dios, todos tenemos la imagen de Dios en nosotros, no hay ninguna diferencia en ningún ser humano, todos somos iguales. Pero cuando hablamos de cuestiones espirituales, podemos ver que hay diferencias y la Escritura nos dice que hay cuando menos dos tipos de personas en la necesidad de buscar de Dios. Y vamos a ir a la Escritura y vamos a ver esos dos tipos de personas. Dice así en el versículo 1 del capítulo 55 de Isaías, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y después en el versículo 2 hace una pregunta y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, aquí están estas dos personas de las que le hablo, que son diferentes. Y probablemente aquí en la congregación se encuentran esos dos tipos de personas. La persona número 1 es la del versículo 1, y la persona número 1 del versículo 1 dice: a todos los sedientos. Nos habla que hay personas que estamos sedientos, que tenemos verdaderamente una sed, una necesidad profunda espiritual en nuestras vidas. En otras palabras, hay seres humanos que entienden claramente la pobreza de su corazón. Entienden claramente la necesidad en su corazón de tener una relación con Dios, la necesidad de que Dios se manifieste verdaderamente en la vida de la persona. Esos son aquellos que están sedientos. Y la razón por la que están sedientos es porque pueden entender la condición deplorable en la cual se encuentran espiritualmente. Y dice la Escritura, dice: venid a las aguas. En este pasaje nos habla de una invitación que Dios nos hace a estos dos tipos de personas. Dios nos invita. Y a los que estamos necesitados espiritualmente, a los que estamos que no estamos en paz en nuestro corazón, que siempre estamos sintiéndonos preocupados en nuestro corazón, no estamos a gusto con nosotros mismos por la razón de que entendemos nuestra condición espiritual, el Señor nos invita y dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, aquí la invitación es, de parte de Dios, nos está hablando a nosotros, nos está invitando a que vengamos nosotros y tomemos de la agua y compremos y comamos, y que esa comida que nosotros vamos a recibir es agua, vino y leche. Ahora, ¿de qué está hablando la Escritura? Vayamos, pongan su dedo ahí en el Isaías 55 y vamos a ir a otro pasaje, Salmo 23, y vamos a leer en el Salmo 23, el versículo 2 y 3. Dice la Escritura: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Quién es ese?
es Dios, ¿verdad? El buen pastor, Cristo el buen pastor. Amén. Él es el único que va a confortarnos, es el único que nos va a dar pastos y nos va a hacer descansar, es el único que nos va a dar de beber, y cuando nosotros bebamos de Él vamos a estar satisfechos. Es solamente Cristo Jesús el único que puede darnos esa satisfacción espiritual con la cual nosotros luchamos en nuestra vida. Ahora, volviendo a Isaías 55, vemos nosotros ahí que dice que vayamos y tomemos, bebamos de las aguas. Y dice que compremos sin dinero, sin precio, compremos leche y vino. Aquí tenemos un comerciante. ¿Cuántos comerciantes hay acá? Yo sé que Juan es comerciante y le van a comprar leche y vino a su tienda y agua también, ¿verdad? Pero usted necesita que le paguen, ¿verdad? Cuando lleguen, claro, porque si no entonces sería una de asistencia social, ¿verdad? Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que nosotros vengamos a Dios, al único que nos puede dar la paz, y que compremos sin dinero, que no necesitamos dinero, no necesitamos dar nada a cambio, sino que podemos venir y comprar de Él y recibir lo que nosotros necesitamos de parte de Él. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros, por qué compramos agua? ¿Por qué necesitamos tomar agua? ¿Por qué creen? Para vivir, ¿verdad? Y cuando tú tienes mucha sed y bebes agua, ¿qué sientes? Refrescante. Algo refrescante, te satisface, ¿verdad? Bueno, el agua nos está diciendo que cuando nosotros venimos a Dios, venimos a ser refrescados. Cuando nosotros nos acercamos y bebemos del agua de Dios, nuestra alma, nuestro ser es refrescado por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y después dice, en el orden que nosotros tenemos es vino y leche, pero en el orden está leche y vino primero. Así que si pensemos nosotros, si compramos leche, ¿para qué? ¿Por qué es necesario que el bebé tome leche? Para que se nutra, ¿verdad? Para que haya un desarrollo del bebé, de los niños, de los jóvenes. ¿Saben ustedes que si los niños son bien alimentados, crecen, sus huesos se desarrollan? Y es por eso que muchos de nuestros niños acá en Estados Unidos son más altos que los padres, ¿verdad? Empezaron chaparritos y terminaron altos. ¿Por qué? Porque acá los alimentos están más vitaminados, y entonces vemos nosotros el desarrollo de los niños. Bueno, la leche, está hablando de la leche espiritual, la leche que nos da entonces nosotros el desarrollo, el crecimiento, el entender que nosotros somos nutridos por la presencia de Dios en nuestra vida. Y después viene el vino. El vino es la misma presencia de Dios en nuestro corazón que trae gozo en nuestras vidas. En otras palabras, el vino es el símbolo de que nosotros estamos sintiéndonos exuberantes ante la presencia de Dios, estamos sintiéndonos en éxtasis, estamos sintiéndonos en ese gran gozo, saber de que nosotros estamos en la presencia de Dios. ¿Quién puede recibir eso? Aquel que tiene sed, aquel que entiende que está sediento, aquel que entiende que está en una condición espiritual mal en su vida. Si tú te estás sintiendo lejos de Dios, o piensas que Dios no te escucha, o que Dios no te quiere, o que Dios no atiende, no se preocupa por nada de ti, déjame decirte que no es así. Que Dios te hace una invitación para que tú vengas y tomes agua de Él, y bebas leche de Él, y bebas vino de Él, para que verdaderamente estés refrescado, estés nutrido y estés gozoso ante la presencia de nuestro Señor. Amén. Amén. Y después hay una segunda clase de persona, versículo 2. Y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esa es la segunda clase de persona. ¿Qué clase de persona es esa? El primero entendía su condición, entendía su gran necesidad espiritual. El segundo no entiende su condición. El segundo se cree autosuficiente.
Porque el segundo tiene dinero para comprar. El primero no tiene dinero para comprar. La imagen del primero es uno que está en necesidad y entonces la invitación es venir y comprar sin dinero. Y al segundo se le dice, ¿por qué compras aquello que no necesitas? ¿Por qué vives buscando llenar tu vida de cosas para satisfacer tu corazón? Compras cosas que no te convienen, trabajas duro en tu vida, un peso más, ahorras uno más, $1 más, $1 más, $1 más. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de tanto sacrificio en tu vida? De pensar de que vas a lograr algo. Cuando logras lo que te has propuesto, te das cuenta que llegas ahí a esa meta y te das cuenta que no estás satisfecho. Que tienes el dinero, tienes las fuerzas, tienes el deseo, pero tu corazón está vacío. Y entonces te marcas otra meta más. Y entonces comienzas a trabajar hacia esa otra meta más. Y vas a través de tu vida de meta en meta hasta que llega el momento en que te das cuenta que ya no tienes fuerza, ya no tienes salud, ya no tienes paz física en tu vida y sigues vacío en tu corazón porque no has logrado lo que tú esperabas lograr en tu vida. Tu vida y la vida mía se va como agua entre las manos cuando nosotros la tratamos de vivir por nuestras propias fuerzas. Entonces el Señor le recuerda a esta persona, a esta clase de persona, le hace la pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué insistes en creer que el tener poder, dinero, salud, placeres en este mundo es la vida? ¿Por qué insistes en trabajar para eso? ¿Por qué gastas en lo que no es pan? Y dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y el Señor entonces nos dice, escúchame atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora, ¿quién es el bien? ¿Quién es el bien? Pregunto. ¿Quién cree que sea el bien? Dios es el único bien. No hay nada más que Dios. Es el único que es bueno y es el único que es el bien para nuestras vidas. Por lo tanto, al que debemos de comer, la grosura que está hablando aquí es deleitarnos en Él, en Dios. Porque si no, entonces estamos perdidos. Nuestra condición es lejos de Él. Ahora, fíjense bien. En la primera persona son los sedientos que reconocen su condición, pero hay mucha gente que reconoce su condición, pero no viene y toma, no bebe del agua, no bebe de la leche, no bebe del vino. Continúa en esa condición, siempre entendiendo que está mal en su corazón, pero no quiere haber cambio en su vida. No quiere haber una entrega a Dios. No quiere una consagración al Señor. Pero el Señor le invita, le dice, ven, toma para que estés bien, para que verdaderamente te deleites y te satisfagas. La segunda persona es la que está trabajando constantemente, haciendo su vida, creyendo que está construyendo algo para bien y al final se da cuenta que no sirve de nada, porque el bien solamente es Dios. Amén. Ahora vamos a ir entonces al versículo 7 para ver entonces nuestra condición de estas dos personas cuando estamos en esta condición. Fíjense lo que dice el versículo 7. La invitación sigue de parte del Señor, ¿verdad? Y dice, deje el impío su camino y los hombres inicuos sus pensamientos. Y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces la invitación es para el pecador, para todos aquellos que se sienten sedientos y para todos aquellos que creen que con sus propias fuerzas se sienten autosuficientes, creen que van a lograr las cosas. A ellos Dios los llama y les dice, arrepiéntanse, el impío. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
Ahora, ¿por qué los debemos dejar? Miren lo que dice el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí la Escritura? Nos está diciendo que el hombre impío y el pensamiento del hombre impío no se compara en nada al pensamiento de Dios. Y que quiere decir que del pensamiento del hombre al pensamiento de Dios hay un gran abismo. Hay un abismo. El hombre impío, nosotros, hombres y mujeres, creemos que lo sabemos todo. Creemos que lo podemos todo. Cuando somos jóvenes, no aceptamos consejos de parte de nadie, porque creemos que tenemos la fortaleza de la salud, de la juventud, nos sentimos inteligentes, nos sentimos poderosos, nos sentimos que estamos en la cumbre de la vida, pero nos damos cuenta, de acuerdo a la Escritura, nos dice que somos hombres tontos, porque hay un gran abismo, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos los pensamientos de Dios. Cuando comenzamos a construir nuestra vida, comenzamos a trabajar y a hacer planes y nos casamos y tenemos hijos y compramos casas y carros y vamos a estudiar y hacemos planes de ir y venir, vacacionar y tantas otras cosas que planeamos, pero siguen siendo nuestros pensamientos que no son sabios, porque no son los pensamientos de Dios. Hay un gran abismo. Y la única manera para que ese gran abismo entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios se cubra, en otras palabras, haya un puente, haya una conexión, es entonces lo que el Señor Jesús dice más adelante. Porque dice en el versículo 10, fíjense lo que dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, el camino, el puente que va a cubrir ese gran abismo para que nosotros, nuestros pensamientos tengamos los pensamientos de Dios, dejemos nuestros pensamientos y tengamos los pensamientos de Dios, es solamente a través de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, sabemos nosotros que esta es la palabra escrita, ¿verdad? La palabra escrita. Pero cuando está hablando aquí de la palabra, esa lluvia que va a descender, no se está refiriendo a la palabra escrita, sino que se está recibiendo a la palabra hecha carne, a Cristo Jesús. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo, otra palabra para verbo, un sinónimo de verbo. Palabra, ¿verdad? Entonces leámoslo así. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Ahora lean ustedes ahí mismo el versículo 14. Y dice, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta? Que la palabra entonces es ¿quién? Cristo Jesús. La palabra escrita, la palabra hablada por Dios, la palabra escrita, la revelación que tenemos en la Biblia, se hizo carne, es la palabra reencarnada, es Cristo Jesús, que vino y nació como hombre, creció, ministró, fue condenado, fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y va a regresar en poder y gloria.
Él es la palabra. Amén. Entonces, yendo a Isaías de nuevo, vemos nosotros que el abismo que hay entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios, solamente Cristo, solamente la palabra encarnada, Cristo Jesús, es el único que puede conectar al hombre con Dios. Amén. No hay otra manera, solamente Cristo Jesús. Ahora fíjense bien lo que dice la Escritura. Porque, versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese pasaje nos está diciendo que no es que el hombre se haya acercado a Dios, en otras palabras, no es que en nuestros pensamientos perdidos aquí, y el pensamiento de Dios no podemos llegar allá. No hay manera de que nosotros nos podamos acercar a Dios, porque hay un abismo. Pero es Dios quien se ha acercado a nosotros y ha venido como rocío, como lluvia, como nieve sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para darnos vida. Imagínate tú ¿a quién le gusta mojarse en la lluvia? Cuando no está frío, sí, ¿verdad? Bueno, uno que es de Veracruz por allá, uno se moja y no le pasa nada. Es rico mojarse. Pero cuando está frío, pues hay problema. Te ponen frío. Pero sentir la lluvia en el rostro, sentir el rocío en el rostro, es una experiencia hermosa. Pues puede ser una experiencia hermosa. Y es una experiencia hermosa para muchos. Pues imagínate tú, que tú estabas en tus pensamientos, sumido en tu muerte espiritual, sumido en tu bajeza espiritual, perdido completamente, creyendo que tú tienes las fuerzas, que tú tienes el poder, que tú lo puedes hacer por ti mismo. Y de repente tú sientes el rocío en tu rostro. Y ese rocío es la presencia misma de Dios que se ha acercado a ti. Tú no te acercaste a Él. Él se acercó a ti. Y Él derrama su presencia en tu vida. Y cuando Él derrama su presencia en tu vida, entonces ¿qué es lo que hace? Él te da vida. Él te da vida. Él te da la oportunidad de que tú recibas la palabra de vida. ¿Y quién es la palabra de vida? Cristo Jesús. Y entonces a través de la palabra de vida, Cristo Jesús, que tú puedes tener entonces una relación con Él. Ahora fíjate, en este pasaje nos está diciendo nuestra condición, nos está diciendo, hay dos tipos de personas, aquel que entiende su necesidad, pero no sabe cómo llegar a Dios, porque sigue en sus mismos pecados, sigue ahí, pero yo lo invito a que venga a beber de vino, leche y agua, ¿verdad? Y está el otro que está perdido en sus pensamientos porque cree que lo puede todo, porque por sus fuerzas lo va a lograr, pero está perdido. Pero entonces, ¿qué hago yo? Yo hago que este abismo que hay entre la humanidad y yo, entonces doy mi Hijo Jesús, para que pueda tener una relación. Pero esto que hago es soberano. Esto que voy a hacer es algo soberano que nadie lo puede impedir, nadie lo puede parar. Miren lo que dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, en otra manera de decirlo, la palabra de Dios nunca es predicada de una manera en vano, sin resultados. La palabra de Dios siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Amén. Y el propósito es para transformar los corazones de la gente.
Y entonces Dios dice, yo lo hago porque soy soberano. Nosotros no lo podemos ver aquí quizás nosotros nos desanimamos acá, pero vamos a entender un día cuando estemos ante la presencia de Dios que la palabra de Dios se cumplió, porque logró el propósito por el cual fue enviada. Vayamos a Isaías 46 del 9 al 10. Miren lo que dice Isaías 46 del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios hace absolutamente su voluntad en las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es supremo en nuestras vidas. Todo lo que sucede en nuestras vidas es la voluntad de Dios. Amén. No podemos escapar de eso. Muchas veces nosotros creemos, como el hombre del capítulo 55, versículo 2, creemos nosotros que nosotros podemos hacer las cosas y que nosotros decidimos y que nosotros vamos y que nosotros venimos y que nosotros hacemos. No, hermanos, todo es por la voluntad de Dios. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar la perfecta voluntad de Dios siempre y entender que Dios está haciendo su plan en la vida de cada uno de nosotros. Está trabajando en nuestras vidas, haciendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Amén. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá. La palabra de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, porque es palabra de Dios y por eso fue mandada para que se cumpliese. Entonces vemos nosotros que la única manera es que tengamos una relación con nuestro Señor Jesucristo para que ese abismo no esté más y podamos nosotros acercarnos al Señor Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas, viene de una manera muy sutil, de una manera muy especial a nuestras vidas. Vayamos al Mateo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre de él y los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. En otras palabras, escuchen, pongan atención a esto. Cuando tú recibes ese rocío en tu rostro, esa lluvia en tu rostro, que es la palabra de Dios, es Cristo mismo en tu vida, viniendo a Cristo. No viene sobre ti como juicio, que podría venir sobre ti como juicio, ¿verdad? Porque de acuerdo al capítulo 55, versículo 1 y 2, estamos perdidos, somos impíos, estamos lejos de Dios. El juicio podría venir sobre nosotros. Sin embargo, cuando Dios derrama su palabra, lo hace como lluvia, lo hace como rocío, lo hace para dar vida. Amén. Y cuando tú recibes al Señor Jesús, no viene a traer juicio a tu vida, pero viene a traer salvación, viene a traer perdón a tu vida. Y entonces dice el versículo 20 del capítulo 12 de Mateo, que él entonces dice, la caña cascada no quiebra. En otras palabras, no viene a quebrar nada. Aquella leña que podría ser quebrada, no la quiebra, la deja intacta. Y después dice, y el pábilo que humea no apagará.
Quiere decir que esta lluvia que es la presencia de Cristo en tu vida, no trae juicio, porque el fuego no lo apaga. Queda humeando todavía ahí el fuego. Porque la imagen es de que Cristo viene a amarte, que Cristo viene a salvarte, que Cristo viene a cubrirte, que Cristo viene a darte de su gracia, de su amor, para que entonces tú tengas una perfecta relación con Dios a través de Él. Él es el puente. Es solamente Cristo Jesús el único. Y es por eso que nosotros, cada uno de nosotros, debemos apasionarnos por Cristo, que Él es nuestro rocío, que Él es nuestra lluvia que nos vivifica, que Él es nuestra agua, nuestra leche, nuestro vino. Él es quien nos da vida. Él es quien nos bendice cada aspecto de nuestra vida. Y solamente tenemos que darle la gloria y la honra a Cristo Jesús. No hay nadie más que podamos darle gloria y honra. No hay nadie más abajo de la tierra, sobre la tierra o en el cielo que podamos darle la gloria, sino solamente a Dios. Amén. Amén. Así que espero que el Espíritu de Dios hable a tu corazón en este día y tú te des cuenta de la gran necesidad que tú tienes de Cristo en tu vida. Ahora, porque nosotros que hemos venido ya a Cristo Jesús, somos la persona del versículo 1. Somos los que estamos sedientos. Ya hemos recibido el agua, ya hemos recibido la salvación, pero la razón por la que la recibimos es porque nos dimos cuenta de nuestra necesidad espiritual, que estábamos sedientos. No debemos de olvidar nunca eso, sino que al contrario, cada momento de nuestras vidas debemos de reconocer que necesitamos más de Él en nuestra vida, que necesitamos saciarnos más de Él en nuestra vida. Amén. Amén. Y ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón y entendemos que entre el hombre pecador y la mujer pecadora, el pensamiento del hombre pecador y mujer pecadora, hay un gran abismo hacia el pensamiento de Dios, nosotros somos los que podemos llevar la respuesta para esas personas, que es Cristo Jesús. Entonces eres tú y yo quien tenemos que compartir quién es Cristo, para que la gente se salve. Porque si no, nuestros seres queridos, piensa tú en tus seres queridos, tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus padres, toda la gente alrededor de ti que no tiene a Cristo, que está separado por ese gran abismo, porque Cristo no está en sus vidas. ¿A dónde van a ir? Van a camino al infierno. ¿Qué necesitan? Necesitan a Cristo Jesús. Que el rocío, la lluvia que da vida, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, llegue a la presencia de ellos. Por lo tanto, entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es acelerar nuestros pasos para hablar de Cristo a todas las personas que con las cuales nosotros tengamos contacto. Porque nosotros tenemos la respuesta, que es lo que la palabra de Dios dice. Acuérdense, queridos hermanos, nosotros tenemos un tesoro. Y ese tesoro nosotros lo tenemos que compartir. La gente está muriendo sin Cristo. Y la gente que muere sin Cristo va al infierno. Eternamente. No hay ninguna otra oportunidad. Y si nosotros tenemos el tesoro y no lo compartimos con las personas, nosotros se nos va a demandar. Vamos a dar cuenta de eso. Así que es importante que nosotros que tenemos ese rocío, esa presencia poderosa de nuestro Señor Jesús en nuestra vida, que nos ha salvado, que es nuestro Señor, que amamos, ¿por qué no lo vamos a compartir con la gente que lo necesita? Hagámoslo, hermanos. No tengan temor con sus propias palabras. No tengan temor de que tartamudeamos, que nos equivocamos. Mire yo cómo predico, a veces se me olvidan las cosas. Pero Dios nos usa. Y eso es lo que debemos estar dispuestos a ser usados por Dios. Amén. Acuérdate que hay mucha gente alrededor de ti que dice creer en Dios, que son religiosos. Eso no quiere decir que vayan al cielo. Una persona religiosa no va al cielo. Es una persona que entiende que es pecadora, que está en la miseria, ¿verdad? Está sediento en la miseria, que necesita un Salvador
Y ese Salvador solamente es Cristo Jesús. Se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, recibe a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, entendiendo que Él murió y resucitó al tercer día. Y es el único que nos da la salvación. Nadie más, solamente Jesús. Y entendiendo que así como Él resucitó, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo recibe a Él, tiene la promesa de volver a vivir eternamente. Amén. Y entendemos entonces nosotros que necesitamos eso. Así que este es el tiempo de ir a predicar la palabra de Dios. Es el tiempo de presentar la palabra. Acuérdense, la palabra no regresa vacía. ¿Ok? Va a haber gente que a lo mejor, quizás te encuentres esto, gente que te va a escupir en la cara, gente que te va a azotar la puerta, gente que se va a enojar contigo. No te preocupes. Lo único, ten compasión de ellos y ora por ellos, entendiendo que están, ¿cómo dice los pensamientos del hombre? No somos los pensamientos de Dios. Están perdidos en sus pensamientos. Quizás va a haber otras personas que te dicen, sí, dame rápido, dame, te escucho. Pero tú ten fe que la palabra no regresa vacía. Tarde o temprano esa semilla que tú sembraste ahí, otro va a cosechar. Ten fe en eso. Que no siempre somos nosotros los que cosechamos. Somos sembradores y otro cosecha. Pero todo es para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor amado, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, por tu palabra. Yo te pido, mi Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, a entenderla. Señor, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces que somos frágiles, tú conoces que con cualquier cosa nos distraemos, Señor. Te pedimos perdón por eso y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos enfocados en ti y en tu palabra. Y, Señor, que tú, Señor, nos des la sabiduría para entenderla y no solamente entenderla, sino también vivir tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Y, mi Dios amado, Señor, estamos seguros, mi Dios amado, que esta palabra que fue entregada no va a regresar, Señor hermoso, mi Dios, vacía. Va a cumplir el propósito por el cual es enviada, mi Dios hermoso, en cada uno de los corazones de cada persona que está aquí en este lugar. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, por este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.